Hola, ¿qué tal? El presente video es para cumplir con el reto 2 de una materia que se imparte en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura de Derecho. La materia es Juicio de Amparo 1 e impartida por la doctora Sofía Pérez Puente Sacramento. Yo soy el alumno Ricardo Flores Gutiérrez con la matrícula 190-153-57 y está siendo grabado hoy 16 de junio del 2026. Ok. Dentro del reto 2 se nos pusieron a la lectura tres jurisprudencias, ¿sí? Dos de la novena época y una de la décima época, ¿sí? Y dentro del documento del reto se nos hacen 5 cuestionamientos, ¿sí? El primer cuestionamiento eh, para el caso número uno, que es la jurisprudencia 102-2011 de la novena época, se nos pregunta que señalemos qué método de integración fue utilizado por los ministros de la sala y en el cual yo dentro de la lectura encontré que es la de reiteración, perdón. Sí, la reiteración se determina en la ley de amparo, en lo particular en el artículo 224, que establece que para que se determine este método de integración, debió de se haber sustentado con un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por una en contra, ¿sí? Eso es lo que yo determiné. Para la pregunta número 2 se nos ponen a la vista eh, una jurisprudencia, que es número la 93-2013 de la décima época, la cual fue sustituida por otra jurisprudencia, la 78-2018 de la décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicha jurisprudencia eh, venía toda una analogía respecto a un, un tema donde se cita a una persona, a un indiciado, ¿sí? Que estaba siendo investigado a una audiencia de formulación de imputación. Dentro del primer punto que yo vi por qué fue sustituida la jurisprudencia, es que se le había hecho un apercibimiento de que si no se presentaba a la cita iba a ser aprehendido, ¿sí? En este caso, por no comparecer, lo cual transgrede los derechos de libertad de ambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación pues de obediencia ante el mandato judicial y lo que se traducía en un acto imposible de que pudiera ser reparado, eh, susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto, ¿sí? Otro de los puntos que yo analicé es que en esta citada audiencia, las legislaciones locales, ¿sí? Eh, decían que semejante a lo previsto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citada audiencia inicial y la lectura sistemática, ¿sí? De las fracciones uno y 2 del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, a la que habrá de formularse la imputación en su contra, por sí sola. Esto no es un acto que afecte la libertad de las personas, al tratarse de una simple comunicación de un juez, ¿sí? En el tercer punto que yo encontré fue que conforme a la fracción 2 del precepto citado, que en caso de no presentarse a la audiencia de imputación injustificadamente, pues se podría ordenar eh, una comparecencia forzosa a través de presentarlo a través de una orden
¿sí? Por la representación social, donde solicitaba la comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, por lo cual este comunicado como tal, pues no incidía en la libertad del citado, ¿sí? De ahí que por eso fue sustituida esa jurisprudencia. Para la pregunta número 3, respecto a los casos uno, 2 y 3 de las jurisprudencias que ya he mencionado, ¿sí? Solo se nos preguntaba en qué época del Semanario Judicial de la Federación habían sido publicadas. Yo determino que para las jurisprudencias número uno y la 3 fueron publicadas en la novena época, y para la jurisprudencia número 2 fue publicada en la décima época. Para la pregunta número 4, que corresponde al caso de la jurisprudencia número 3, la 145-2000 de la novena época, se nos pregunta que a qué autoridades obliga a aplicar dicha jurisprudencia. Yo dentro de la lectura determiné que aplica a los mismos tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios de circuito y al juez de distrito, ¿sí? Para la pregunta número 5, el cuestionamiento es que para el caso de la jurisprudencia 102-2011 de la novena época, se determine si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aplicación. Bueno, de acuerdo a lo que yo investigué, la Ley de Amparo tuvo una reforma en marzo del 2025 y en lo cual el artículo 2023 se encuentra derogado. Pero antes de esta reforma, el texto en el año 2021 establecía que eran precedentes cuando eran tomadas como mayoría 4 votos para que se pudiera establecer dicha jurisprudencia. Ya para concluir, con respecto al caso de estudio de la jurisprudencia, eh, pues yo hice un razonamiento que es de suma importancia que se tenga certeza del Estado de Derecho en la sociedad. Es, más allá de que la sociedad tenga o no conocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto debido a que, emanado de la misma, existen las instituciones que fueron creadas para tal fin, para dar cumplimiento a esos mandamientos, ¿sí? Que velan por la implementación de los derechos de los ciudadanos de México, ¿sí? Y al hacer valer estos derechos, pues debería de verse reflejado el tema tan lastimoso que vivimos actualmente de la inseguridad, ¿sí? Que a estas alturas es bastante notable, ya que considero que la impunidad es parte de lo que ha creado esta situación, y esa impunidad también viene siendo reforzada o sustentada por los actos de corrupción a muchos niveles y en diferentes formas como se dan, ¿sí? Eh, y entonces esto da que no se dé el cabal cumplimiento a las legislaciones actuales, ¿sí? De nuestro país, y pues eso conduce a que los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Se deben de cumplir y hacer valer con respeto a cada una de las instituciones, porque si no, pues con esto llevamos al desorden y a la falta de cumplimiento de la misma, ¿sí?
Por eso, a través de las lecturas que fuimos desarrollando en la materia y para este asunto del reto 2, eh, fui encontrando, pues, como nos dicen las lecturas, que debemos primero agotar, pues, las instancias para las cuales debe dar cumplimiento en la ley, lo debemos dar cumplimiento a la sociedad, ¿sí? Y que las termas de los amparos directos e indirectos ya son las últimas instancias, y siempre y cuando, pues, sea sustentado y demostrado que se está viendo violentados los derechos humanos del individuo, del promovente, ¿sí? Ante las instancias judiciales. Y lo que se espera, pues, es que en este sentido, la autoridad judicial responda al mismo llamado, ¿sí? Donde se le imparta la protección para que en tiempo y forma él pueda hacer valer esos derechos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según corresponda a la materia o la situación de la cual se ha formulado su demanda. Pues hasta ahorita es todo. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.